Bienvenidos a la unidad 4 sobre marketing político y marketing de ciudades. Puntualmente, en este video vamos a trabajar los principales conceptos sobre marketing de ciudades. Para eso tenemos que comenzar haciendo una distinción entre las ciudades tradicionales y las ciudades innovadoras. Nosotros llamamos a esas ciudades tradicionales a aquellas que tenían un foco puesto en el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, una ciudad mucho más industrial, y las ciudades innovadoras, por el contrario, son ciudades que tienen una iniciativa en cuanto a la responsabilidad ambiental, en cuanto a la emisión de sonido, a el reciclaje y a la posibilidad de separar los residuos en función de si los residuos son orgánicos o si son potencialmente reciclables. Y en este sentido, lo que buscan estas ciudades innovadoras es mejorar la calidad de vida. Piensen que si nosotros pensamos en la ciudad de Londres en el momento del estallido de la revolución industrial, las condiciones de esa ciudad estaban más relacionadas a la existencia de fábricas y a la expansión, ¿sí?, de esa ciudad en términos del crecimiento industrial de esa zona. Mientras que hoy nosotros priorizamos la calidad de vida, la existencia de fuentes, digamos, de pulmones verdes a lo largo de las ciudades, la posibilidad, por ejemplo, hoy de encontrarnos con bicisendas, de poder reducir de alguna manera la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. Entonces, si podemos trasladarnos a través del uso de bicicleta, va a ser mejor que el transporte público. Y por otro lado, también pensamos en esta idea de la tecnología de la comunicación, es decir, si nosotros hace algunos años pensábamos en la posibilidad de tener Wi-Fi en las plazas, nos parecía algo como muy alejado, y hoy, sin embargo, tenemos espacios constantemente, hay espacios públicos con Wi-Fi gratuito, y además tenemos, por ejemplo, la tecnología 4G o 5G que nos permite navegar, ¿sí?, y acceder a una multiplicidad de sitios web desde distintos dispositivos que antes era como algo totalmente impensado. En este sentido, nosotros podemos hacer esta distinción entre las ciudades tradicionales y las ciudades innovadoras. Entonces encontramos que las tradicionales obviamente se centraban en esta idea, como les comentaba antes, de la expansión de la ciudad, mientras que las innovadoras se centran en la calidad de vida de los ciudadanos. Las tradicionales van a estar siempre centradas en la administración, se centra en controlar los servicios, es decir, en que haya luz, en que haya gas, en que haya agua potable, en que haya cloacas, mientras que la administración en ciudades innovadoras va a promover el uso responsable de esos servicios, es decir, cuánto se utiliza de electricidad, cuánto se utiliza de agua. Si yo los traigo hoy a un contexto más actual nuestro, digo, Argentina tal vez como tendemos a disponer de agua potable sin demasiada, digamos, dificultad, no tenemos un uso responsable del agua potable, pero si nosotros nos trasladamos a ciertas ciudades ubicadas en América Latina o incluso en Europa, vamos a notar cómo hay una mayor conciencia respecto del uso, ¿sí?, de ese tipo de servicios. Por otro lado, las ciudades tradicionales se enfocaban en esta idea del usuario y no del cliente, es decir, quien es ciudadano, ¿sí?, es usuario de la ciudad en su conjunto, pero no lo veo como cliente, no pienso en que tengo que satisfacer sus necesidades, sino pienso en, mira, te puedo ofrecer esto, vos como usuario lo usarás más o menos, pero no depende de mí que realmente quede satisfecho con ese servicio, mientras que en el caso de esta noción de cliente, digo, nosotros empezamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires a tener el bot de la ciudad con el que nosotros podemos intercambiar, preguntar, incluso podemos preguntar si donde estamos estacionando está permitido o no está permitido, que eso si nos trasladamos hace 10 años atrás era impensado. Bueno, si vos no te dabas cuenta que podías estacionar o no, era más un problema tuyo. Hoy tenés un ida y vuelta, una comunicación bidireccional con lo que sería la organización pública estatal de esos servicios. Por otro lado, la base del sustento de las ciudades tradicionales era totalmente industrial, digo, cuanto más fábricas yo tengo, mejor.
hoy estamos pensando en las ciudades como estas grandes urbes que brindan servicios. Tenemos las fábricas por fuera de las urbes, es decir, yo puedo tener fábricas a lo largo de todo el conurbano y aún más en el tercer cordón del conurbano bonaerense, ¿sí? Alejadas de lo que sería la ciudad principal. Y en la ciudad lo que tengo son los centros de servicios de esas empresas, es decir, puedo tener la parte estrategia, la cúpula de la empresa, pero no lo que sería la fábrica, ¿sí? Y por último, tendríamos que pensar en que hay intervenciones, sí, que se realizan en las ciudades y que estas, digamos, dependen, en el caso de esta mirada bien tradicional de las ciudades tradicionales, del sector público, que cuando yo lo llevo a una instancia de la ciudad innovadora, hay una colaboración público-privada constante. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, cómo nace la idea de la ecobici en la ciudad de Buenos Aires, que era totalmente público y que lo brindaba el Estado, lo que sería a nivel jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y cómo ese servicio, digamos, una vez que se implementó, una vez que se dio un cierto uso, pasa a ser llevado adelante por los privados. ¿Por qué? Porque es más eficiente para el Estado pagarle a un privado que realizarlo ellos mismos. Entonces, con esta lógica tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué entendemos por marketing de ciudades? Nosotros vamos a decir que el marketing de ciudades nos permite a nosotros, primero, analizar una ciudad en términos de las necesidades y deseos de los grupos que habitan esas ciudades. Y acá un llamado a la atención nuestra, porque no solamente estoy hablando de los grupos que viven en esa ciudad, sino también de quienes durante su jornada laboral, por ejemplo, transitan esa ciudad y permanecen tal vez unas 10 horas, 12 horas en ese territorio. Y además estoy llamando a estoy pensando en estos turistas que recorren la ciudad para conocerla. Entonces no solo es el que vive, sino es que la transita por cuestiones laborales y el que hace turismo. Entonces con esta lógica nosotros podemos básicamente que siempre vamos a tener como dos instancias, dos grandes actividades por desarrollar. Por un lado es, como siempre, el marketing nos va a decir, pensá y busca cuáles son esas necesidades de esos públicos, ¿sí? De esos públicos actuales o potenciales, porque si yo quiero llegar a un público que hoy no estoy llegando, bueno, ¿quiénes serían? Tengo que saber cuáles son esas necesidades. Y una vez que tengo eso, tengo que desarrollar productos y servicios, nosotros vamos a decir productos y servicios ciudad, ¿sí? A nivel ciudad, para satisfacer esas necesidades. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos permitimos pensar esto? Bueno, siempre tenemos que pensar que la ciudad necesita de un diseño, algo que aumente, que produzca un aumento de la atractividad, que vos te llame la atención. Y ahí los puedo llevar a ciudades que tenemos en nuestro país, como pueden ser ciudades totalmente turísticas, que no son ciudades, sino que son pequeños poblados, como puede ser un Pumamarca en Salta, donde ustedes van a encontrar un pequeño pueblo metido en una zona de montaña, que el pueblo no solo es pintoresco porque recrea situaciones, digamos, de la vida cotidiana de hace muchísimos años atrás, sino que además se encuentra emplazado en un lugar, digamos, con atractivos naturales interesantes. Ahora, si yo lo llevo a la ciudad de Buenos Aires, donde eventualmente no me voy a encontrar con un pequeño poblado y no me voy a encontrar con una montaña, bueno, ¿cómo puedo eso volverlo atractivo, ¿sí? Para los que lo visitan? Y ahí voy a ir desarrollando distintos puntos atractivos en la ciudad, como pueden ser pulmones verdes con lagos, con acceso a reservas que permitan que vos, museos, digo, hay muchos ejemplos que podríamos pensar, que vuelven atractiva, ¿sí? Una ciudad. Una vez que tenemos eso y que ya lo hemos pensado, tenemos que pensar en tener una infraestructura básica que permita, ¿sí? Que las personas se muevan. De nada me sirve tener una enorme ciudad si yo no permito que quienes habitan esa ciudad, quienes ingresan a esa ciudad y quienes vienen como turistas puedan transitar fácilmente a la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos el desarrollo de todo lo que es el transporte de bicisendas, que apoya esta idea de que te puedas transportar con tu propia bici, un poco potenciado previo a la pandemia. La pandemia esto lo expande.
por otro lado, si yo pienso en una ciudad como la ciudad de Mendoza, me encuentro con un diseño, al igual que la ciudad de Brasilia, ¿sí? Capital de lo que sería Brasil, eh, ciudades planificadas. Entonces tenemos calles más anchas, se analiza el flujo de esos autos y se determina cuáles son las calles que deberían ser esas avenidas y por qué ponerlas ahí y no en otro lugar. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, si bien tiene un grado de planificación, nunca lo vamos a poder comparar con el grado de planificación de Brasilia que se hizo de cero. Digo, la antítesis de Brasilia en Brasil es Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad no planificada, es más parecida en ese sentido a lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos que pensar en esta idea de tenemos que buscar satisfacer las necesidades. Si nosotros creamos una ciudad que es atractiva para el turista, pero que no es atractiva para quien vive y quien transita en términos laborales, entonces no tiene sentido el desarrollo de esa marca ciudad, de ese producto ciudad. Y por otro lado, tenemos que generar atractivos propios de la ciudad. En este caso yo les pongo ahí una foto de la flor que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es propio, lo encontrás solo en la ciudad de Buenos Aires, pero también te puede pasar un caso similar con el Teatro Colón, donde solo tenés un Teatro Colón con esas características en Argentina e incluso tal vez a nivel Latinoamérica suceda lo mismo. Entonces con estas ideas nosotros vamos a decir que ¿qué cosas tendríamos que estar ahí mirando cuando estamos pensando en nuestra estrategia de marketing de ciudades? Bueno, tenemos que mirar esta idea de cómo conecto, ¿sí?, la estrategia con el desarrollo económico de la ciudad. ¿A qué voy con esto puntual? Si la ciudad va y está virando hacia el área de servicios, entonces yo no puedo comunicar una ciudad industrial. Tengo que irme y comunicar eso con lo que yo me estoy comprometiendo. Piensen en esto, gente, cada ciudad en Argentina tiene prototipos distintos. Si yo me pienso las ciudades capitales de cada una de las provincias, esas ciudades capitales obviamente que tienen un objetivo de administración, es decir, de administración y de brindar servicios públicos que tal vez en otras localidades de la provincia no lo voy a encontrar. Y eso me va a pasar en Córdoba, por ejemplo, y me puede pasar en Paraná, y me puede pasar en Catamarca, y me puede suceder en, no sé, Chubut, pero un contraejemplo a veces nos podemos pensar a Santa Fe, como la ciudad capital de Santa Fe es Santa Fe, pero una ciudad más grande es Rosario. ¿Sí? Y no es la capital de la provincia, o sea que administrativamente todo estaría en Santa Fe capital, pero en realidad Rosario es mucho más pujante en términos económicos que Santa Fe capital. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que pensar en la voluntad política, es decir, yo voy a crear una marca ciudad, voy a crear un producto ciudad, me voy a esforzar en que esto se identifique de una cierta manera. Esto no puede ser siempre pensado en el corto plazo, si no puede durarme el mandato de un candidato, ¿sí? Y o sea, el mandato de alguien que asumió el poder, esto dura 4 años y se termina, sino que tengo que pensar en algo con una mirada en el largo plazo. Yo tengo que lograr que esto, digamos, se vaya mejorando a lo largo del tiempo y no que cada una de en cada una de las elecciones cambie la mirada de cuál va a ser ese producto ciudad. Por otro lado, tengo que pensar en si yo quiero esto, tengo que generar inversiones, ¿sí? Porque tengo que lograr que sea, digamos, que mi ciudad sea notada por mi público. Entonces, si yo me pienso en la ciudad de Buenos Aires y pienso en los extranjeros, automáticamente se me relaciona con el tango. ¿Sí? Y es una vinculación constante, es una ciudad que tiene mucha noche y es una ciudad que está asociada al tango. Y eso es como Buenos Aires se vuelve notable, ¿no?, a lo largo del mundo. Por otro lado, para poder hacer eso, tengo que saber bien con quién estoy hablando y ver cuál va a ser, cómo voy a transmitir esa marca ciudad. ¿Cuáles van a ser los pilares de esa marca ciudad? Y por último, y no menor, si vamos a hacer todos esto y vamos a hacer un montón los que accionamos en esto, todos tenemos que tirar para el mismo lugar.
Si no podemos desde algún sector comunicar, si algún sector del gobierno comunicar una cosa y luego en un evento comunicar algo distinto. Tenemos que ser cuidadosos porque de vuelta los ciudadanos que tenemos hoy son ciudadanos, digamos, con un nivel de acceso a la información mayor del que podríamos tener hace 30 años atrás, entonces no podemos contradecirnos en eso que estamos diciendo. Para eso vamos a pensar en un plan, ¿sí?, de marketing para las ciudades. Ese plan de marketing va a tener estas etapas que son análisis de la situación, diagnóstico de la situación, reflexión estratégica, planes de acción y seguimiento y control. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablo de análisis de la situación, me refiero a dos tipos de análisis, interno y externo. En términos del interno, yo tengo que saber geográficamente dónde estoy. Es lo mismo ser una ciudad de montaña que ser una ciudad que está al lado de un río, que ser una ciudad que está en prácticamente un desierto o en una, no sé, una ciudad que está en una estepa patagónica. Demográficamente, ¿cuántas personas viven acá? ¿Cuántas personas viven y cuántas personas transitan durante el día esa ciudad? ¿Sí? En tanto, ¿cuál es el foco económico empresarial? No sé, si yo me traslado a ciertas ciudades de Mendoza o de San Juan, puedo encontrar que el fuerte es, no sé, vitivinícola. Pero si me traslado a ciertas provincias, como puede ser Entre Ríos, me voy a encontrar que tengo ciudades que se asientan en lo que sería la producción de citrus. Y si me voy a básicamente provincias como Río Negro, me encuentro con muchas empresas vinculadas a la producción de manzana y de peras. Entonces, eso me lo da a mí, sí, el desarrollo económico. Y si me centro en Buenos Aires, me encuentro con servicios en general, ¿no? Al igual que me puede llegar a pasar en Córdoba. Entonces, una vez que entiendo eso, voy al análisis sociocultural. ¿A quiénes tengo acá? Imagínense que Buenos Aires es una sociedad totalmente multicultural, pero después tengo, no es lo mismo una ciudad que está ubicada sobre un límite internacional, donde yo puedo tener gente de un país y de otro, que prácticamente, no sé, eso pasa mucho a lo largo de el río Uruguay, que tengo las ciudades gemelas, entonces yo podría tener un uruguayo y un argentino, un uruguayo y un brasileño, como gente muy interrelacionada. Lo mismo me pasa hacia el norte con Paraguay. Entonces no solo estoy hablándole tal vez no le hablo a un argentino, sino hablo a esta mezcla que se produce en esa frontera, que son como algo que no es necesariamente el argentino prototípico, ni tampoco es el uruguayo, el brasileño o el paraguayo prototípico. Entonces, ¿con quién me estoy comunicando, no? ¿Cuáles son los servicios públicos que tiene la ciudad, que brinda la ciudad y qué capacidad tiene de brindar eso, ¿sí? ¿Cuál es el atractivo y cómo comunica la ciudad eso que tiene? ¿Qué opinan esos ciudadanos, ¿sí? Y en cuanto a lo externo, me voy a quedar con dos ideas principales, que es el entorno general de la ciudad, como dónde estoy parada, y esta idea del benchmarking. Recuerden que el benchmarking es obtener a partir de mi competencia o de otras ciudades, en este caso, buenas prácticas y aplicar esas buenas prácticas a mi ciudad. Entonces es como cuando dicen, uy, esto lo copiaron de Francia, esto lo copiaron de alguna ciudad de Estados Unidos, esto lo copiaron de alguna ciudad en Japón, en China. Pues bienvenido sea, gente, porque no necesariamente lo que se implemente en una ciudad tiene que ser algo totalmente innovador y nuevo, sino que puede ser una práctica que ya se desarrolla en otra ciudad del mundo y que por el tipo de ciudadanos que tenemos, por el tipo de, digamos, de actividad económica y empresarial que se desarrolla, ese servicio es muy interesante o ese producto es muy interesante incorporarlo en nuestra ciudad. Hacemos eso y una vez que entendemos dónde estamos parados, hacemos el análisis de situación, vamos a diagnosticar esto. Y esto lo hacemos con la famosa herramienta que ya todos conocen, que es el FODA. El FODA son básicamente este análisis que me permite analizarme internamente, ¿sí?, debilidades y fortalezas, cuáles son mis fortalezas como ciudad y mis debilidades como ciudad, y por otro lado lo que me ofrece el entorno, las amenazas y las oportunidades. Siempre entiendan esto.
mi estrategia debiera ir apalancada en mi fortaleza digamos, que se puede expandir a través de una oportunidad. Es decir, yo tengo una fortaleza que es mía, veo una oportunidad que me la brinda el entorno, el mercado, y yo hacia ahí voy, porque si logro hacer eso, entonces voy a poder explotar mi fortaleza de una manera que antes no lo hacía. Y por el otro lado, si yo encuentro que como ciudad tengo una debilidad y que esa debilidad se potencia con una amenaza del entorno, tengo que tener en cuenta que tengo que realizar un plan de contingencia. Porque si esa amenaza que está latente sucede y yo tengo esa debilidad que ya la tengo, yo tengo que saber cómo resolver. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde salgo corriendo? Entonces, eso no debería de pasar de esa manera. Yo debiera de tener un plan de contingencia que me indique hacia dónde ir. Con esta idea en la cabeza, vamos a lo que sería la reflexión estratégica. Misión, visión, valores y objetivos, lo que ya conocemos. Entonces, la misión es mi razón de ser, por qué estoy hoy aquí, por qué hago lo que hago. Mi visión, a dónde quiero llegar, a dónde quiero en un futuro, a dónde me gustaría estar. Los valores son los valores que yo quiero que tengan esos ciudadanos y aquellos que transitan mi ciudad. ¿Cómo quiero que ellos sean y cómo voy a inculcar cómo me voy a comunicar para que eso suceda? Y los objetivos que me voy a plantear tienen que ser cual y cuantitativos, es decir, cualitativos en términos de especie y cuantitativos en términos de en qué tiempo lo voy a lograr, si esta idea de plantearme objetivos SMART. Esta lógica llegamos ya tenemos el análisis de situación, tenemos el diagnóstico de la situación, llegamos a nuestro planteamiento estratégico y ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre también en marketing, la bajada táctica. Y la bajada táctica está asociada a esta idea del producto ciudad. ¿Cómo voy a, todo esto que yo construí, esta marca ciudad, este producto ciudad, cómo voy a hacer para que eso llegue a esos ciudadanos o a esos turistas o a aquellas personas que no viven pero que sí transitan la ciudad? ¿Cuál va a ser la comunicación y cuál es el costo, cuál es el precio de eso? Un ejemplo de precio, digo, todos sabemos que Londres es una ciudad cara. ¿Qué significa que es una ciudad cara? Significa que el transporte es un transporte que, digamos, transporte público es elevado, el alquiler es elevado, pero de alguna manera, si bien nosotros lo percibimos de esa manera, quien se va de vacaciones y quiere conocer Londres, más allá de que la perciba como cara, desea hacerlo porque el acceso a eso vale la pena, ¿no? Lo mismo puede pasar con alguien que viva en algún otro país europeo y quiere ir a trabajar a Londres. ¿Cuál es la razón por la que, digo, nos movilizamos y hacemos eso? Entonces está siempre este trade-off entre el precio, ¿sí? Y de alguna manera lo que comunicamos y la calidad que otorgamos en términos de producto. Y por último, el seguimiento y el control. Y acá lo que vamos a hacer nosotros es controlar, ¿sí?, la implementación. Y si controlamos la implementación y fluye, perfecto. Controlamos la estrategia y tiene sentido, perfecto. Pero si eso no sucede, tenemos que producir una retroalimentación y un cambio. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, supongamos que hicimos el control y el seguimiento y nosotros detectamos que la falla es a nivel estrategia. Es decir, yo creía que esta ciudad, por mi investigación, había determinado que el enfoque económico empresarial era tal, porque lo hice en el análisis de situación y la verdad es que cuando voy a implementar la estrategia esto no está funcionando. Entonces tengo que cambiar la estrategia. Cuando yo cambie la estrategia, esto va a cambiar el plan de acción y en definitiva ¿sí? Va a producir una nueva instancia de control y de revisión. La otra cosa que me podría pasar es, la estrategia está bien, pero la táctica, el cómo lo estoy bajando, el precio que le estoy poniendo a ese servicio o ese acceso, no es el adecuado. Entonces lo puedo cambiar y volver a hacer un seguimiento y control. Con esto, gente, lo que hicimos fue recorrer el plan de marketing. Espero les haya servido y nos estamos viendo en el próximo video sobre marketing político.